Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver hoy es proporcionalidad. La proporcionalidad es una propiedad o una característica que tienen eh, algunos conjuntos de números, podríamos decir, en conjuntos de A2. Por lo tanto, vamos a tener que, que la proporcionalidad va a ser algo así como una relación entre dos números. Eh, Pueden ser de dos tipos las relaciones, esta relación de proporcionalidad. Vamos a tener, por un lado, eh, proporcionalidad directa y por otro lado, proporcionalidad inversa. Vamos a empezar primero con estas relaciones que son directamente proporcionales, que son de repente, con los primeros ejemplos van a ver que eh, pueden ser las que les suenen más familiares, de, ya que son de uso cotidiano, y luego pasamos a las inversamente proporcionales. Bueno, bien, supongamos esta situación en donde tenemos que el precio de el kilo de manzanas es de 200 pesos, ¿no? Un kilo de manzanas, 200 pesos. Nosotros podemos decir que las dos números son dos números o dos cantidades, pueden ser dos cantidades de alguna magnitud física, pero no necesariamente tienen que ser una magnitud física. Eh, las proporciones se pueden establecer entre números eh, solamente. Pero bueno, en este caso son dos magnitudes, tenemos kilos por un lado y pesos por otro. Por lo tanto, vamos a tener una relación de proporcionalidad entre este número y este, sí y solo sí, cuando uno de estas dos cantidades varíe, la otra también varíe. O sea, esa es como digamos, la, la parte más importante del concepto de proporcionalidad. Para que haya una proporción entre dos números, cuando uno de los dos números se modifique, varíe, el otro también va a tener que sufrir una variación. Ahora, según cómo es esa variación, va a ser qué tipo de proporcionalidad vamos a tener. En este caso, si tenemos en donde estamos analizando el precio del kilo de manzanas, lo que ocurre es que si tenemos el doble de kilos de manzanas de lo que tenemos en este primer recuadro, vamos a tener que pagar el doble de el precio que teníamos para un kilo. Y fíjense lo que ocurre. Acá es donde está presente esta relación entre las dos magnitudes o dos cantidades que hacía mención al comienzo. Para que haya una relación de proporcionalidad, cuando una de las dos cantidades varía, la otra también tiene que variar. Cuando ocurre esto, que si de esas dos cantidades una de las magnitudes o cantidades aumenta y la otra aumenta en la misma proporción, o sea, sube una, también sube la otra, si ocurre eso, estamos en presencia de magnitudes directamente proporcionales. Entonces, si acá la cantidad de kilos de manzanas es el doble, acá lo tenemos, el doble es por 2, para que sea directamente proporcionales, esta
otra magnitud, también tiene que aumentar el doble. Por lo tanto, esta relación de precios y kilos de repente que tenemos en lo que pueden ser insumos, mercadería, frutas, lo que fuese, cualquier cosa que compremos, a mayor cantidad de elementos que tengamos que comprar a partir de su precio unitario, mayor dinero vamos a tener que pagar, que abonar. Entonces, en esta situación se comporta de esta manera. Si ocurre esto, de que si aumentamos en una proporción, una de las cantidades, si el otro aumenta en la misma proporción, que es lo que ocurrió acá, uno aumentó el doble, el otro también aumenta el doble, entonces esto es proporcionalidad directa. Esto se tiene que cumplir siempre, o sea, no solamente para el doble, sino que si aumentamos el triple de lo que teníamos inicialmente, también ocurre en lo que tengamos que pagar, y así sucesivamente, 5 veces más para la cantidad de kilos, 5 veces más para el precio, y así sucesivamente. Si tuviésemos inclusive una cantidad menor que 1 kilo, se tiene que cumplir también esta propiedad. ¿Qué quiero decir? Si nosotros acá consideramos la opción de que si aumenta una de las cantidades, aumenta también la otra. Y permítanme introducir un concepto. Vamos no solo a llamarlo cantidades, sino también variables. ¿Está bien? Son estas dos cantidades, son elementos variables que pueden tomar diferentes valores. Entonces, si una de estas dos variables aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Eso es proporcionalidad directa. Pero ¿qué pasa? Si baja una de las dos variables, la otra también baja en la misma proporción. ¿Está bien? Porque la relación de proporcionalidad directa se tiene que cumplir en tanto y en cuanto una de las variables aumenta o disminuya. Y si, por ejemplo, nosotros compramos la mitad de 1 kilo, lo que tengamos que pagar, que va a ser medio kilo, lo que tengamos que pagar va a ser la mitad de lo que valía 1 kilo, que serán en este caso 100 pesos. Entonces acá podemos evidenciar de que este esquema lo podemos ampliar inclusive para unidades más chicas, que la relación de proporcionalidad se va a cumplir. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Bueno, continúo. Bueno, ¿qué pasa si esos valores de esas dos variables que les estaba mencionando los representamos en un gráfico cartesiano? Un gráfico cartesiano es aquel en donde tenemos dos ejes perpendiculares, ortogonales entre sí, que tienen un punto, un centro de coordenadas, un origen de coordenadas en común, que es el 0 para ambos ejes. Acá tenemos otra situación similar a la anterior, en donde tenemos una cantidad determinada de un libro determinado que tiene un precio de 500 pesos. La situación es similar, o sea, la relación, mejor dicho, entre estas dos variables, que sería cantidad de libros y precios que tienen esa cantidad de libros, es una relación de proporcionalidad directa, como la que teníamos en la situación anterior. A mayor cantidad de libros, mayor cantidad de dinero tengamos que pagar. Y se va a cumplir que si compramos el doble de libros,
tendremos que pagar el doble de dinero. Si compramos el triple de libros que al inicio, tengamos que pagar el triple. O sea, se cumple esta relación de proporcionalidad directa. Si no ocurre eso de que si uno aumenta el triple, el otro también no sufre ese mismo comportamiento, entonces por más que aumente, no va a ser directamente proporcional. Los dos tienen que tener esa misma variación. Está bien que no es en la misma cantidad, no es que si salta uno 3, el otro también salta 3. Tiene que aumentar en la misma proporción. Bien, entonces, ¿qué ocurre si representamos tanto la instancia anterior, que teníamos kilos de manzana y su precio, como esta, en donde tenemos cantidad de libros y los precios que le corresponden a cada una de esas cantidades? Si representamos, acá tenemos en el eje horizontal, por ejemplo, para un libro le va a corresponder la cantidad de 500 pesos. Acá tendríamos el par ordenado, el punto que le corresponde a esta relación, un libro 500 pesos. Para el de 2 le corresponde 1000. Acá tenemos 2 y acá tenemos 1000. Se unen en este punto. Acá tenemos el par ordenado, el punto donde se relacionan estos dos elementos. Y así con los otros. Si observan, todos estos puntos están alineados por una recta. Acá, en esta situación en particular, quizá en la de las manzanas sí, no va a haber valores intermedios. O sea, no vamos a tener 1,5 libros o 2,3 libros. Sí lo podemos llegar a tener en el de las manzanas, en donde podríamos llegar a comprar 1,5 kilos de manzanas, 2 kilos y cuarto. En ese caso sí va a haber puntos en el medio, pero por eso está marcado acá con otro color, solamente para que puedan observar que en una situación de proporcionalidad directa todos los puntos están alineados entre sí por una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Está bien? Siempre que tengamos una relación de proporcionalidad directa y grafiquemos esa situación en un gráfico cartesiano, va a tener esta forma. Puede ser más hacia abajo, o sea, más aplastada o más empinada, pero siempre va a ser una recta, van a quedar, mejor dicho, alineados en una recta que pasa por el origen de coordenadas. Bien, esa sería como una de las características de las cantidades o variables que son directamente proporcionales. Bien, si no es una línea recta que pasa por el origen, no es directamente proporcional. Si ustedes grafican y esto quedaría con la forma de alguna otra curva o varias rectas quebradas, o puede ser una recta que pase por acá arriba, por ejemplo, que arranque desde el 2000. Bueno, en ese caso tampoco son directamente proporcionales. Puede pasar por acá, o sea, hacia la parte negativa también. Hay que ver si la magnitud física en la que se esté representando acepta valores negativos. A veces cuando analizamos solo números, sí podemos trabajar con números negativos. A veces con algunas magnitudes físicas no se admiten números negativos. Por ejemplo, menos 5 libros no vamos a tener. O sea, para este lado no vamos a tener ningún elemento. Bien, continuemos. Bueno, ¿qué ocurre si esa tabla de valores en donde tenemos distintas relaciones de estas variables, realizamos una operación entre cada una de ellas a partir de hacer el cociente o la división
entre cada uno de estos pares de números. Recuerden que cuando les empecé a hablar del concepto de proporcionalidad, hacía mención sobre una relación de a dos elementos. Está bien, por más que tengamos muchos de estos pares de elementos, la relación de proporcionalidad es de a dos elementos. ¿Qué pasa si hacemos la división entre cada uno de estos pares de elementos? Y cuando hablo la división me refiero a que podamos hacer cada uno de estos elementos de arriba dividido el que le corresponde por el de abajo, o el de abajo dividido por el que le corresponde de arriba, que es como está representado acá por una cuestión en particular. Fíjense, si nosotros dividimos el número de abajo dividido el de arriba, en el primer caso vamos a tener 500 dividido 1, va a dar 500. En el segundo caso, si hacemos 1000 dividido 2, también va a dar 500. En el tercer caso, si dividimos 1500 dividido 3, también va a dar 500, y así para todos. En este caso, este 500, que esto que estamos haciendo acá es encontrar una constante, o sea, algo que se mantiene igual en toda esta situación, coincide con el precio unitario del libro, lo cual no es algo extraño de que el precio de un elemento se mantenga constante a medida que compramos más unidades de ese producto. Así que si de repente hacemos la otra operación de dividir el número del de arriba por el de abajo, no vamos a obtener el precio unitario, pero vamos a obtener otro número decimal que va a tener 0, va a ser un número pequeño, pero en todos los casos va a dar el mismo número también. Está bien, porque esto que encontramos acá se llama constante de proporcionalidad, y como esta proporción es una proporción directa, esta constante va a ser una constante de proporcionalidad directa de esta situación en particular. Cada situación va a tener su propia constante. Bien, de forma general se escribe con la letra K minúscula y se representa por la división entre las variables. En este caso, la división se realizó como precio dividido cantidad de libros, pero podría ser otra situación, o sea, otra magnitud, siempre y cuando arriba tengamos una de las cantidades dividido la otra, y así lo repitamos con cada una de las instancias dentro de esa misma situación. Bien, entonces dos magnitudes van a ser directamente proporcionales si el cociente o la división, que es lo mismo, es constante. Está bien, que es lo que encontramos acá. Bien, acá tenemos un problema de aplicación parecido a lo que vimos anteriormente. Se nos dice que al comprar 6 revistas se pagó una cantidad de dinero de 5.400 pesos. ¿Cuánto debo cancelar si compro 10 de las mismas revistas? Alguien me podría decir, bueno, saco el precio unitario de las revistas y lo multiplico por 10. O sea, eso podría ser, digamos, lo más práctico. Yo empecé a, digamos, a abordar el concepto de proporcionalidad directa con esta cuestión de los costos para que les sea más familiar a ustedes. Pero el concepto de proporcionalidad directa, que es el que estamos abordando ahora, se extiende a muchos campos de la realidad.
vamos a analizarlo con esto, por más que de repente sea más directo hacer eso que mencioné recién, como para ver cómo es la dinámica de las proporciones en algo que de repente a ustedes les sea más familiar, para que luego lo podamos extender a otras áreas, ya sea áreas físicas y químicas inclusive. Bueno, bien, entonces, siempre cuando armen una proporción, lo que tienen que hacer es organizar los datos. ¿Está bien? Porque recuerden que los datos estaban relacionados de a pares, pero a partir de un determinado orden. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es armar un cuadro de valores para que nos quede un poco más ordenado y poder visualizar esto de cómo ordenar los datos. Tenemos por un lado las revistas, que va a ser la cantidad de revistas, donde vamos a tener por un lado los datos. Esto es algo que está expresado por el problema. 6 revistas salen 5.400 pesos y se nos pregunta 10 revistas cuánto costarán. O sea, 10 revistas va a ser el valor que le corresponde acá. Esto es lo que tenemos que averiguar. Bueno, para averiguarlo vamos a usar el concepto de proporción. ¿Está bien? Para después traspolarlo a otras situaciones. Entonces, dijimos, concepto de proporción. Sabemos que esta relación, primero que todo, es de proporcionalidad directa porque es idéntica a las anteriores que analizamos recién. Entonces, si esta relación es directamente proporcional, si hacemos este número dividido este, tiene que dar el mismo valor que este número dividido el que tendríamos que tener acá. ¿Está bien? Todavía no lo sabemos cuál es ese valor. Entonces, como no sabemos cuál es ese valor, entonces este va a ser nuestra incógnita, o una incógnita X, o la letra que quieran ponerle. La cuestión es que es un valor, por el momento, desconocido. Lo que sí sabemos de que se tiene que cumplir que el cociente, la división entre este elemento y este, tiene que dar el mismo número que cuando dividimos esto y esto. Y algo de eso ya sabemos. Establecemos la proporción. 6 dividido 5.400 tiene que ser igual a 10 dividido x. ¿Está bien? Estos dos números van a ser iguales a esa constante k, que va a ser una constante k propia de esta situación. ¿Qué es lo que nos quedó acá? Nos ha quedado una igualdad entre dos expresiones en donde una de ellas es una incógnita. Por lo tanto, es una ecuación esto. Y esto ya sabemos cómo resolver una ecuación. Tenemos que despejar la x. Bueno, ¿cómo despejamos la x? Esta situación tiene una particularidad. Quizás a alguien se le pueda ocurrir, bueno, para despejar la x tenemos que sacar este 10 de acá, lo pasamos para el otro lado, pero tengan en cuenta que acá la x está dividiendo. Entonces, para que la x nos quede despejada, no nos tiene que quedar en el denominador, nos tiene que quedar arriba en el numerador. Entonces, esa opción de pasar el 10 para allá no nos va a servir porque tenemos la x abajo. Quizás sería más conveniente, en vez de plantear esta proporción, plantear la inversa. O sea, en vez de hacer las revistas divididos el precio, podemos hacer el precio dividido las revistas. Entonces, en ese caso, esto nos va a quedar dado vuelta y la x nos va a quedar arriba. Y bueno, y ahí es un poco más directo. Pero bueno, quería plantear esta situación porque si se presenta es en donde puede haber más dificultades. Entonces, veamos qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos presenta este caso. Como tenemos la x acá dividiendo,
la vamos a tener que pasar para el otro miembro multiplicando. Entonces nos va a quedar 6 por x dividido el 6400. Está la x que teníamos acá, la pasé para este otro lado multiplicando porque la x está acá dividiendo al 10. Y del otro lado quedó el 10 solo. ¿Está bien? Entonces, la x ahora está arriba en el numerador, pero ahora tengo este 6, este 5400 que me está molestando, entonces esto lo voy a tener que pasar para el otro lado. ¿Cómo va a quedar? Si paso el 6 y el 5400 para el otro lado, la x va a quedar sola. El 5400 que está dividiendo va a pasar multiplicando al 10 y el 6 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo a todo esto que tenemos acá. Hacemos 10 por 5400, que es 54.000, dividido 6 da 9.000. Por lo tanto, el precio de 10 revistas se pagarán 9.000 pesos. Si nosotros hacemos la constante de proporcionalidad, eso que les mencionaba inicialmente, en vez de hacer este 6 dividido 5400, hacemos esa que hicimos en la situación anterior, el precio dividido la cantidad de libros, vamos a obtener otra constante, pero como en la otra situación vamos a obtener el precio unitario de las revistas. Fíjense, si hacemos 5400 dividido 6 nos va a dar 900, y si hacemos 9000 dividido 10 también nos da 900. Si hacemos la constante en este sentido nos va a dar un número muy chiquito, pero en los dos casos también va a ser el mismo número. Entonces, de esta forma, digamos, tenemos como una primera aproximación en lo que es una aplicación del concepto de proporcionalidad. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Muy bien, buena pregunta, lo de si se puede resolver por regla de 3 simple. La regla de 3 simple es una aplicación de la proporcionalidad. Ustedes cuando tengan un problema puede que lo puedan resolverlo por regla de 3 simple, un problema de proporciones, pero tengan en cuenta de que no cualquier problema de proporciones se puede resolver con regla de 3 simples. ¿Está bien? Entonces yo a veces hago un poco de hincapié de que en lo que es proporcionalidad usen los conceptos de proporciones como estos, los de la constante, la igualdad entre dos proporciones, analizar qué es lo que ocurre cuando una variable aumenta, qué ocurre con la otra, porque todo eso es lo que encierra el concepto de proporción. La regla de 3 simple la van a poder usar, pero en algunas situaciones en particular. ¿Está bien? O sea, es una herramienta útil, la van a poder usar, pero no siempre. No en todo problema de proporcionalidad van a poder resolverla con la regla de 3 simple. Bien, entonces, ahora que ya vimos cómo se comportan las cantidades, las magnitudes directamente proporcionales, veamos qué es lo que ocurre con las cantidades o las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué se llaman inversamente proporcionales? Porque se comportan de manera inversa. ¿Qué quiere decir? Sigue siendo una proporción. Entonces volvamos al comienzo. Proporción es una relación entre dos variables, en donde si una se modifica, la otra también. Eso acá se sigue manteniendo. ¿Está? Una de las variables, si se modifica, la otra se va a modificar también. Pero ¿qué pasa?
Ahora, cuando una de las variables aumente, no va a aumentar como en la proporcionalidad directa. Ahora, si una variable aumenta, la otra va a disminuir, pero va a disminuir en la misma proporción. ¿Está? Entonces, veamos un ejemplo práctico, como lo hicimos en los anteriores con los ejemplos de las manzanas, de los libros, de las revistas. Acá tenemos una relación entre dos magnitudes, la velocidad y el tiempo. Esta es una situación en donde tenemos un móvil, un vehículo, como lo quieran ver, que se desplaza, que recorre una determinada distancia. Ese móvil, ese vehículo, puede recorrer esa distancia con distintas velocidades. O sea, puede ir más rápido o más lento. Fíjense, si este móvil recorre esa distancia a una velocidad, fíjense, la velocidad está expresada en kilómetros por hora y el tiempo está expresado en horas. Si este móvil recorre esa distancia a 120 kilómetros por hora, va a tardar una hora sola. Bien, ¿qué pasa si para recorrer ahora esa distancia, en vez de ir a 120, lo hace a la mitad de la velocidad? O sea, a 60 kilómetros por hora. Va a tardar la mitad, como habíamos dicho en proporcionalidad directa. Si uno baja, el otro también. No. Fíjense, si nosotros vamos más lento, entonces vamos a demorar más tiempo en llegar. Entonces, lo que va a ocurrir en las relaciones de proporcionalidad inversa es que si una de las variables disminuye, la otra va a aumentar en la misma proporción. Fíjense, acá si bajamos la velocidad a la mitad, 120, bajamos a una velocidad de la mitad, dividido 2, 60, vamos a tardar el doble de tiempo. El doble de tiempo va a ser por 2. Y si en vez de tardar la mitad, tardamos, si en vez de tener una velocidad de la mitad, tenemos una velocidad de la tercera parte, o sea, dividimos por 3 la velocidad, o sea, vamos más lento que 60 kilómetros por hora, vamos a tardar más tiempo todavía. O sea, que si dividimos por 3, vamos a tener que demorar el triple. O sea, multiplicamos por 3 el tiempo que tardamos. Y así sucesivamente. Si dividimos esa velocidad inicial por 4, vamos a demorar 4 veces más. Si dividimos la velocidad inicial por 6, vamos a demorar 6 veces más que la velocidad inicial. Y así como en el ejemplo con el que comenzamos a hablar de proporcionalidad directa, en donde les mencionaba de que si hay una relación de proporcionalidad, se cumplen para números más grandes como para números más chicos, siempre y cuando sean magnitudes que lo permitan. Si nosotros acá los números más chicos serían, o sea, si vamos para allá tendríamos que aumentar la velocidad, porque para este lado se está bajando la velocidad. Fíjense lo que ocurre. Si nosotros aumentamos la velocidad, por ejemplo, vamos a hacerlo al doble de velocidad, o sea, multiplicamos por 2 la velocidad, van a ser 240 kilómetros por hora. Vamos a tardar, si tenemos el doble de velocidad, vamos a tener la mitad de tiempo. Si tardamos una hora, entonces en este punto tardaremos media hora, nada más. Y así podríamos seguir achicando la brecha del tiempo
a medida de que más rápido nos desplacemos. ¿Está bien? Entonces la proporcionalidad inversa quizá es un poco más abstracta de ver que la proporcionalidad directa, pero así como está presente en situaciones de la vida cotidiana la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa también. Bueno, cualquier cosa pregunten en los comentarios. Bien, entonces, por lo tanto, dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Y lo mismo, si la primera disminuye, la otra va a aumentar. La cuestión es que se tienen que comportar una y la otra de manera inversa, pero en la misma proporción. ¿Está bien? Fíjense que en todos los casos, cuando se dividió en un lado por un número, en la otra variable se multiplicó por 2. Por 2, por 3 o por el que fuese. Bien, ¿qué pasa si esos datos de esas dos variables que están relacionadas por la proporcionalidad inversa, las representamos en un gráfico cartesiano como hicimos en la proporcionalidad directa? Vamos a obtener otro tipo de gráfica que no va a ser una línea recta que pasa por el origen, porque si no sería una situación de proporcionalidad directa. Entonces ya dijimos que no se comporta igual, por lo tanto es esperable que la situación de forma gráfica refleje un comportamiento distinto. Bueno, veamos cómo es. Si representamos en esta situación en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la velocidad, nos va a quedar en la primera hora le corresponde 120, sería en este caso el valor más alto. En la primera hora subimos hasta 120. Acá tenemos el punto, la coordenada que relaciona estos dos valores. En la segunda hora le corresponde 60. En la segunda hora le corresponde 60. Está bien que es justo la mitad que este que tenemos acá. En la tercera hora le corresponde 40. Tercera hora le corresponde 40. Donde se unen tenemos la coordenada que relaciona estas dos cantidades. Y así podemos representar estas dos que tenemos acá. Si tuviésemos la situación que yo les mencionaba antes de ir más rápido a 240 km por hora, tendríamos que extender el gráfico para llegar a los 240 km por hora. Es un poquito más que acá arriba. Y el tiempo, recuerden que era media hora, expresado en forma decimal, 0,5 es, lo vamos a tener acá, esa media hora, 0,5. O sea que la coordenada tendríamos que obtenerla subiendo hasta 240 y donde se junten, ahí arriba vamos a tener esa otra coordenada. Por lo tanto, esta gráfica que tenemos acá, esta curva que va decayendo hacia el eje del tiempo, o sea, ¿qué nos quiere decir esta gráfica? Que a medida que vayamos más lento, cada vez tardamos más tiempo, ¿está bien? Más lento le corresponde tiempos mayores. Mismo si lo hacemos para 10 km por hora, el gráfico nos va a dar por este sector con una demora mucho más grande que la que tenemos acá. Esta gráfica que tenemos acá recibe el nombre de hipérbola. ¿Está bien? Y tiene esta forma. Esta curva nunca llega a tocar a este eje, al eje vertical, y nunca llega a tocar al eje horizontal. Esa, digamos, es la característica que tiene la
la gráfica de las situaciones que son directamente e inversamente proporcionales. Bien, así como en la situación anterior hicimos una división entre cada uno de estos pares de elementos y obteníamos un valor constante siempre, en la relación de proporcionalidad inversa también se va a cumplir la existencia de una constante, pero no va a ser dividiendo estos valores, sino multiplicándolos. Y en este caso, esa multiplicación va a arrojar un número en particular, como el que teníamos antes, que era, por ejemplo, el precio unitario de las manzanas o el precio unitario de un libro. Fíjense, si multiplicamos las dos constantes en cada uno de los pares, o sea, velocidad por tiempo en este caso, vamos a tener 120 por 1 va a dar 120, 60 por 2 también va a dar 120, 40 por 3 también va a dar 120 y así sucesivamente. Este 120, si en este caso lo miramos en términos de unidades, la velocidad está expresada por kilómetros sobre hora y el tiempo estaba expresado en hora. O sea que tenemos hora arriba que está multiplicando y hora abajo que está dividiendo. Podríamos simplificarla y nos va a quedar solamente la unidad de kilómetros. Por lo tanto, el resultado de este producto de multiplicar la velocidad por el tiempo va a ser una distancia. ¿Y cuál es esa distancia? Es la distancia que recorría ese móvil, pero lo hacía con distintas velocidades. ¿Qué quiere decir? Nosotros planteamos en un principio la distancia es la misma que recorre, pero lo hace con distintas velocidades. Si va más rápido, tarda menos. Si va más lento, va a tardar más. Pero siempre la distancia es la misma. Esa distancia es la que encontramos acá. Si ustedes ven, también acá esto es una constante de proporcionalidad, una constante K, pero de proporcionalidad inversa. Si ustedes ven el formato de esta constante de proporcionalidad, que en este caso en particular es la distancia, es exactamente la fórmula que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme para calcular la distancia, en donde la velocidad y el tiempo son dos magnitudes inversamente proporcionales. Si la despejan de otra forma, la relación de proporcionalidad cambia, pero vista desde esta perspectiva, cuando despejamos la distancia, la velocidad y el tiempo se comportan entre sí como variables inversamente proporcionales. Entonces, para que sean inversamente proporcionales, el producto de sus magnitudes tiene que ser constante. O sea, siempre que estos pares los multipliquen y dé el mismo número, entonces estamos en presencia de una magnitud inversamente proporcional. Si eso no ocurre, entonces no son magnitudes o variables inversamente proporcionales. Bien. Bueno, vayamos a un problema de aplicación de proporcionalidad inversa. Acá tenemos una situación en donde se nos dice que si dos obreros pintan una casa en 72 horas, ¿cuánto tardarán 6 obreros? Hay que tener en cuenta, o sea, no estar de repente atados a la lógica de la proporcionalidad directa
de que cuando uno sube, el otro también sube. Hay que analizar la situación para darnos cuenta si estamos en presencia de una relación de proporcionalidad directa o inversa. Entonces veamos qué es lo que ocurre acá. Si dos obreros tardan una determinada cantidad de tiempo, si hay más personas para hacer el mismo trabajo, está bien, el trabajo es el mismo, entre todos van a demorar menos, o sea, más personas, menos tiempo demorado. Entonces la relación es inversamente proporcional. Acá agrupé como una tabla de valores para ordenar los elementos, los obreros por un lado, la información que nos vuelca el problema. 2 obreros demoran 72 horas, 6 obreros tardarán un valor desconocido, como teníamos en las situaciones de proporcionalidad directa. Pero acá estamos en una situación de proporcionalidad inversa. Entonces, la dinámica es similar a la anterior. ¿Está bien? Nosotros, por más que no conozcamos cuánto vale este valor, lo que sabemos es que el producto, por ser inversamente proporcionales, el producto de estos dos tiene que dar el mismo número que el producto de estos otros dos, por más que uno de ellos sea un valor desconocido. Entonces nos va a quedar de esta forma. 2 por 72 tiene que ser igual al producto de 6 por x. Estas dos multiplicaciones representan la constante k de esta situación, que en ambos casos es la misma. Bien, acá nos volvió a quedar dos expresiones que relacionadas por un igual, es una igualdad, uno de los valores es una incógnita, por lo tanto tenemos nuevamente una ecuación. Para encontrar ese valor desconocido tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Despejamos la x como hicimos antes, observando qué operaciones afectan a esta ecuación. En este caso nos va a quedar. Lo que tenemos que hacer es, para dejar sola la x, acá no tenemos el problema que teníamos antes, que la x estaba dividiendo, sino que tenemos la x arriba en el número. Lo que tenemos que hacer es sacar este 6 que tenemos acá multiplicando. Entonces, si sacamos el 6, nos va a quedar la x sola. Sacamos el 6, la x nos queda sola. Y el 6, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y de esta forma encontramos el valor de x. Hacemos 2 por 72 dividido 6, nos da 24. Por lo tanto, esto quiere decir que los 6 obreros van a tardar 24 horas. ¿Está bien? Si hacemos el producto de 2 por 72 y 6 por 24, vamos a tener la misma constante de proporcionalidad. En este caso va a ser 144 en ambos casos. ¿Está bien? Entonces eso podría inclusive servirnos como una verificación, como hacíamos con las ecuaciones. Las ecuaciones las podemos verificar reemplazando en la expresión original el valor que obtuvimos de la incógnita. Bueno, acá podemos ver si la constante efectivamente da la misma, que es esto que planteamos acá. Si este producto es igual a este, ahora que encontramos la x, entonces está bien resuelto, bien encontrada el valor de la x. Bueno, bárbaro. ¿Alguna duda hasta acá?
¿Ninguna duda? Bueno, bien. Ya queda poco, ¿eh? Sí, díganme. Bueno, ya queda poco y después lo seguimos por el grupo. Bien, están planteando lo de resumiendo cómo sería la relación. Eh, bien, o sea, está bueno porque fíjense, estamos como saliendo de, bueno, lo del esquema de la regla de tres. Están tratando de encontrar, bueno, cómo sería la relación en un caso y en otro. Cuando es efectivamente directamente proporcional, las, las variables se multiplican y tienen que dar la misma constante. Eh, Cuando es directamente proporcional, se dividen y tienen que dar la misma constante. Y cuando son inversas, se multiplican las variables y tienen que dar la misma constante. Eso, digamos que es la forma de generalizar estas situaciones. El concepto de lo que es la razón entre estas variables, ver si hacemos la división o el producto entre estas dos y que tienen que dar el mismo número. ¿Está bien? O sea, eso, digamos, es algo bastante distinto a solamente el concepto de regla de tres simple. Después, cuando resuelvan problemas, van a ver que no todos los problemas se pueden resolver por regla de tres. Ahí es donde tienen que apelar sí o sí a estos conceptos. Bueno, veamos. Acá tenemos otro ejemplo. Un móvil que viaja a 80 km por hora tarda 48 horas en cubrir cierta distancia. ¿Cuánto tiempo tardará si viaja a 120 km por hora? Fíjense, se está mencionando de una cierta distancia que se puede hacer con dos velocidades diferentes. Está bien, por lo tanto, la distancia es la misma. Lo que va a variar es la velocidad y la pregunta es a partir del tiempo. Entonces, acá están agrupados, organizados en columnas los, lo que son la información de cada una de las variables. Cuando hablamos de proporcionalidad inversa, quizá no es tan importante esto lo de la organización, porque las variables están multiplicándose. El problema lo pueden llegar a tener en la proporcionalidad directa, si no están bien agrupados. Yo recomiendo de que siempre acostúmbrense a agruparla y ordenarla según cada tipo de variable. Bueno, entonces tenemos para 80 le corresponde 48, para 120 le corresponde un valor desconocido. Este formato tranquilamente podría ser el que mencionaban de regla de tres simple, pero acá surge, digamos, eh, otra cuestión para tener en cuenta cuando usan regla de tres. Por eso, o sea, la regla de tres puede ser algo muy práctico, pero siempre y cuando lo apliquen bien. La regla de tres no es la misma cuando es una relación directamente proporcional que cuando es inversa. ¿Está bien? Entonces, como que tienen que tener cuidado en cuando resuelven, digamos, hacen el algoritmo de la regla de tres, de que en uno y en otro caso eh, se arma de diferente forma. Bien, nosotros acá vamos a seguir trabajando con proporciones, ¿está bien?
como es una relación de proporcionalidad inversa, armamos lo que es la igualdad entre las constantes de proporcionalidad inversa. Entonces, se trata de una relación de proporcionalidad inversa porque al aumentar el tiempo, al aumentar la velocidad, se va a tardar menos tiempo. Bien, entonces, sabemos que el producto de estas dos tiene que ser igual al producto de estas dos. Entonces, para poder determinar el valor de x, habrá que hacer el despeje de esta ecuación. Para eso, este 120 que tenemos acá, lo tendremos que pasar dividiendo para el otro miembro. Y nos quedará de la siguiente forma. Arriba, acá nos va a quedar todo igual, dividido por 120. Y la x nos queda sola de este otro lado. Por lo tanto, resolvemos esto y obtenemos el valor del tiempo demorado para 120 kilómetros, que como era de esperar, tenía que ser menor. Una cuestión de que quizás les pueda servir como una primera aproximación. Si acá están en un caso de proporcionalidad inversa y aumentó una de las variables y acá obtuvieron un valor más grande todavía, hay algo que está mal. Está bien, o sea, eso de entrada. La verificación más segura es multipliquen los dos valores que o sea, de cada una de las magnitudes de las cantidades para verificar, y tienen que dar el mismo. Y con eso van a tener una primera aproximación. Bueno, entonces ahora para terminar, para redondear, los dejo con estos dos problemitas de proporcionalidad. Les sugiero que lo copien, que los resuelvan, vean en qué caso corresponde usar una u otra relación de proporcionalidad. Traten de no usar por el momento regla de 3 simple, después van a tener tiempo para usarla. Pongan en práctica esto de las propiedades de las proporciones que estuvimos realizando. Bueno, después vemos cómo trabajar el tema de la regla de 3. Por el momento estamos trabajando lo que es el concepto de proporcionalidad. Así que utilicen esas propiedades para resolver estas dos situaciones y una vez que lo tengan, lo verificamos. Así que bueno, esta explicación la concluimos acá. Espero que les haya servido. Les va a quedar acá guardado para cuando lo necesiten. Así que bueno, seguimos trabajando a través del grupo. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.